La Segunda Guerra Mundial. Nuremberg. Juicio al Tercer Reich. Europa, 1945. ...1945... La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Poco a poco, dolorosamente, la vida recupera su ritmo en la desolada Europa. La tristeza, la desesperación y el hambre recorren todo el continente como un ave de presa. Una vez más el mundo se preguntaba, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos de una guerra que convirtió a las naciones en vertederos y a los ciudadanos en mendigos? La gente necesitaba respuestas. Querían saber todo lo ocurrido y por qué. Nuremberg, 21 de noviembre de 1945. En el Palacio de Justicia de Nuremberg, ante las naciones del mundo, un tribunal militar internacional inicia el juicio contra todos aquellos criminales de guerra nazis que viven y han podido ser detenidos. Se juzga al Tercer Reich. Robert A. Jackson, el fiscal jefe norteamericano, inicia las argumentaciones de la acusación. El privilegio de abrir el primer juicio de la historia por crímenes contra la paz en el mundo conlleva una gran responsabilidad. No es cuestión de discutir si los vencedores pueden o no juzgar a los vencidos, sino de establecer las bases en derecho internacional, con leyes aceptadas por todos, que sirvan para condenar y castigar acontecimientos tan calculados, malignos y diabólicos como los sucedidos. Nuestra civilización no puede tolerar que sean ignorados por las generaciones venideras, puesto que si se repitiesen, no podrían superarlo. Las naciones vencedoras de la contienda y todas aquellas a las que se les ha infligido daños, rechazan la venganza y voluntariamente someten a sus enemigos cautivos al juicio de la ley como uno de los tributos más significativos que el poder ha dado a la razón. Este procedimiento representa el esfuerzo de 4 de las naciones más poderosas del mundo, con el apoyo de otras muchas, para unificar el derecho internacional y enfrentarse a una de las mayores amenazas de todos los tiempos, la guerra de ocupación. El sentido común de la raza humana exige que las leyes no se detengan con el castigo de los crímenes punibles a la gente corriente, sino también de aquellos cometidos por los gobernantes que hicieron un abuso consciente y deliberado de la fuerza que ostentaban para poner en marcha actos infames sin respetar hogar alguno.
En el banquillo de los acusados se sientan 28 hombres, despreciados por los pueblos a los que han humillado, así como por todos aquellos que sufrieron sus agresiones. Su capacidad personal de maldad quedará probada para siempre, aunque su destino como individuos tenga poca importancia para el mundo. Lo que hace a este proceso significativo es que estos prisioneros representan unas ideas atroces y siniestras, que seguirán recorriendo el mundo después de que sus cuerpos se hayan reducido a polvo. Ellos son símbolos vivos de la arrogancia y la crueldad del poder, del odio racial, del terrorismo y la violencia. Son la representación del nacionalismo más extremista, del militarismo y la intriga. Con su guerra han arruinado a varias generaciones de europeos. Han roto las fronteras de la humanidad, destruyendo hogares y empobreciendo las vidas de millones de personas. Se han identificado a sí mismos con la ideología que han creado y con las fuerzas destructivas que han dirigido. Cualquier muestra de consideración que se tuviera hacia ellos sería concederles una victoria y un apoyo a todas las maldades vinculadas a sus nombres. Lo que han representado estos hombres lo descubriremos pacientemente, y en su momento daremos pruebas irrefutables de hechos increíbles. Puede ser que su conciencia no considere este juicio como un favor, pero al menos tienen una oportunidad justa de defenderse. Este privilegio nunca fue concedido a aquellos con los que se enfrentaron y contra los que hicieron la guerra. No pediremos que condenéis a estos hombres sin pruebas. Todas las acusaciones que pesan sobre ellos están evidenciadas en libros e informes. Mostraremos a los acusados en grabaciones y películas. Podrán comprobar su conducta a través de las imágenes y de sus propias voces, ya que verán en la pantalla algunos de los hechos por los que se les incrimina. Los actos de los acusados han bañado al mundo de sangre. Y han provocado un siglo de retraso a la civilización. Han sometido a sus vecinos europeos a todo tipo de depravación y expoliación. Han hecho sucumbir a los alemanes ante los más bajos instintos del régimen nazi, generando odio y violencia. Estas son las cuestiones que están en el banquillo, hombro con hombro, junto a los acusados. La verdadera víctima y a la vez acusación en este juicio es la civilización. Los Estados Unidos presentan el primero de los cargos contra todos los acusados que participaron como organizadores y cómplices de un plan común o conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los objetivos de esta conspiración estaban claros y en absoluto eran diferentes de cualquier otra expuesta ante un tribunal de justicia. Esta es la verdadera historia del partido nazi que surge por las calles de Múnich en los años 20. Desde el principio, Adolf Hitler y sus seguidores se comprometieron al uso de cualquier medio legal o ilegal para conseguir el poder. Sus objetivos eran controlar la comunidad alemana y después el mundo. Estaban claramente explicados en su libro Mein Kampf, Mi lucha, y en el programa del partido. Difundieron estos documentos y sus ideas por todo el territorio, determinando que los llamados de sangre alemana debían someter, incluso exterminar,
a otras razas. Los alemanes serían regidos por los principios de la pureza y el liderazgo. Cada uno de los líderes debía obediencia incondicional a su superior, y así sucesivamente hasta llegar a Adolf Hitler. Promulgaban que la guerra era una actividad noble y necesaria para los alemanes. Y que el partido nazi tenía el derecho de utilizar y destruir a sus enemigos. Su ascenso al poder basado en el fraude, la mentira, la intimidación y la coacción culminó finalmente con la implantación de la política del terror. El fuego que encendieron una parte de los alemanes con el inicio del Tercer Reich acabó con la constitución democrática de su república y la libertad de todos ellos. La inexcusable debilidad del gobierno y la policía, así como la tolerancia de los países europeos, provocaron el inicio del Reich de Hitler. Para ser breve y exponer los hechos, en primer lugar, Hitler mostraba normalmente su deseo de realizar una campaña propagandística a gran escala. Goebbels se encargó de ello, haciendo las propuestas necesarias, y fue él mismo quien primero pensó en la guerra. Un grupo de 10 personas de confianza, militantes del partido nazi, junto a Göring, fueron los encargados de planificar las bases sobre las que se sustentaría la nueva policía tras la toma del poder. El inicio del Tercer Reich provocó que los conspiradores nazis no perdieran el tiempo para alejar a Alemania de una política pacifista. A finales de 1933, congregaron a las naciones para celebrar un congreso de desarme, tras el cual se embarcaron en un proceso de rearme secreto. En 1934, el nuevo programa de armamento diseñado por los acusados Göring, Schacht y Funk funcionaba a pleno rendimiento. Y un año después, Göring podía anunciar: desde las fuertes bases de la ideología nacionalsocialista, hoy se levantan de nuevo las Fuerzas Armadas alemanas. Unos días después, el general von Lumberg anunciaba la nueva ley del servicio militar obligatorio. La ley está firmada por Göring, Hess, Frank, Frick, Schacht y von Neurath. La formación militar empezó en la primavera de 1936. Pronto sus nuevas tropas ocuparon las calles alemanas. Mi Führer, 7 de marzo de 1936. Soldados del ejército creado por orden del Führer entraron en la historia alemana y ocuparon las calles de la nación. Prometían fidelidad al Führer ante cualquier decisión que tome, obediencia, fe ciega y devoción incuestionable para seguirle y para probar su confianza. Tomarán para Alemania cualquier territorio que se les pida.
Ante la masiva concentración de Nuremberg, Hitler dijo: los alemanes no somos gente que demos la bienvenida a una guerra hoy, mañana o pasado mañana. Somos por naturaleza pacíficos, deseosos de tener paz. En nuestro país hay millones de agricultores que lo único que quieren son mejores tierras que cultivar, y también hay millones de trabajadores que desean formar parte del crecimiento de la nación y que ello les beneficie. La hipocresía del líder nazi era flagrante, ya que tanto él como los que le acompañaban continuaron tramando nuevas agresiones contra la paz, al margen de lo que pensaran sus compatriotas. En noviembre de 1937, Hitler convocó una reunión especial con Göring, otros acusados y varios generales. La reunión era secreta, pero el teniente Konrad Schmidt, ayudante personal de Hitler, tomó nota de sus palabras. La cuestión alemana solo puede ser resuelta con la fuerza de las armas, con la mejora de nuestra posición militar y política en el mundo. Si iniciamos las acciones militares, nuestro principal objetivo debe ser conquistar Austria y Checoslovaquia. La anexión militar y política de los dos estados a Alemania supondrá un éxito considerable ante nuestro pueblo. En esta reunión se estableció el escenario para la expansión, y el primer acto tuvo lugar solo 3 meses más tarde en Fedeskar, ciudad donde el acusado von Papen preparó un encuentro entre el canciller austríaco Schwinnig y Hitler, junto a los acusados Keitel y von Ribbentrop. El ministro de Asuntos Exteriores austríaco Guido Schmidt también asistió a la reunión y ahora forma parte del banquillo de los testigos. ¿Exigió Hitler que Seib Inquart fuese nombrado ministro de Seguridad? Sí, ese fue uno de sus requerimientos. ¿Hubo también exigencias con respecto al intercambio comercial y las aduanas? Sí, hubo exigencias económicas de todo tipo y sobre la independencia de nuestro país. Hitler les advirtió que tenían hasta el 15 de febrero de 1938 para aceptar sus condiciones y que si no lo hacían usaría la fuerza. Sí, dejó claro lo que pretendía. En febrero marcharía sobre Austria y era la última oportunidad que teníamos de doblegarnos a sus demandas. Frente a estas amenazas, los austríacos aceptaron las coacciones de Hitler, pero tanto este como su grupo de conspiradores nazis no quedaron satisfechos. Un mes después, cuando Schwinnig anunció la entrega de la independencia austríaca a Alemania, Hitler y el acusado Göring ordenaron que esa noticia fuese cancelada y ordenaron al canciller austríaco que dimitiera en un plazo de 3 horas. Temiendo la invasión, Schwinnig aceptó las condiciones y finalmente el acusado Seib Inquart fue nombrado nuevo canciller austríaco. Ese mismo día, Göring desde Berlín llamó a Kepler de la embajada alemana en Viena. Su conversación fue transcrita completamente. Nosotros representamos ahora al gobierno austríaco. Usted forma parte de él. Pero escúcheme atentamente. Debe apoyar al gobierno provisional austríaco en su trabajo. Nuestro gobierno enviará tropas que ocuparán el país tan pronto como estén preparadas para cruzar la frontera. Otro acto que quedó escrito fue la anexión de Austria a Alemania, firmada por los acusados Seib Inquart, Göring, von Ribbentrop y Hess. Hitler, por supuesto, había dicho: Alemania ahora ni pretende ni desea inmiscuirse en los asuntos internos de Austria. Anexionar Austria a Alemania no se ha considerado. 21 de mayo de 1935, Adolf Hitler. Así concluye el primer acto de esta trágica historia.
Pero los conspiradores nazis ya estaban preparados para el segundo, con este memorando de Hitler a su alto mando en 1938. Es mi decisión actuar militarmente en Checoslovaquia en un futuro cercano. Es trabajo de los líderes del Reich encontrar el momento político y militar apropiado. Henlein fue designado líder político. El plan era ampliar el campo de operaciones, por lo que el acusado Jodl envió otro memorando. Se pondrá en marcha la operación por medio de un incidente que provoque la intervención militar de Alemania en Checoslovaquia. El momento exacto en que ocurra este suceso será de la mayor importancia. Pocos meses después, Alemania firmó el Pacto de Múnich con Inglaterra, Francia e Italia. Este pacto implicaba el traspaso de las tierras de los Sudetes a Alemania. Los nazis y su líder lo llamaron la última demanda territorial. Pero mucho antes de esta declaración existían otros planes, ya que Hitler perseguía la completa absorción de Checoslovaquia. El presidente checo, Emil Hácha, fue convocado a una reunión con Hitler y los acusados Göring, von Ribbentrop y Keitel. Le dieron un ultimátum. Bohemia y Moravia debían ser incorporadas a Alemania inmediatamente, o Checoslovaquia sería invadida y la indefensa Praga destruida en un ataque aéreo de la potente Luftwaffe. Poco después, el acusado von Ribbentrop firmó un acuerdo convirtiendo a Bohemia y Moravia en un protectorado alemán. Sin embargo, acerca de esto Hitler había dicho: He prometido y repetido que no habrá más problemas territoriales para Alemania en Europa. No habrá más demandas que las solicitadas al Estado checo y así lo aseguro. 28 de septiembre de 1938, Adolf Hitler. Ahora, según las notas de sus ayudantes, Hitler tenía previsto con mucha antelación su malvado plan de violencia y traición desde 1934 hasta 1939. Las notas dicen: primero, rearme. 1935, introducción del servicio militar obligatorio. Tras esto, militarización. 1936, anexión de Austria. Un considerable esfuerzo para el Reich. El siguiente paso fue Bohemia y Moravia, después la anexión del protectorado, y con esto ya quedaban asentadas las bases de la acción contra Polonia. La organización de las Fuerzas Armadas no fue pensada solo para defender Alemania, sino básicamente para expansionarse. Lo había escrito en varias ocasiones, y siempre tuvo esa decisión tomada. En nombre del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sir Harley Shawcross preside la acusación de crímenes contra la paz, presentando cargos contra todos los acusados por participar en la planificación y puesta en marcha de todos los actos de guerra que violaban los tratados y acuerdos internacionales. Los hombres del Reich consiguieron que Austria y Checoslovaquia fuesen ocupadas por Alemania, y ahora los conspiradores nazis dirigen su atención hacia el siguiente paso, la conquista de Polonia. De nuevo, el teniente Konrad Schmidt transcribe las palabras de Hitler. La solución al problema requiere coraje. Por lo tanto, no es cuestión de perder el tiempo. Polonia debe ser tomada en la primera oportunidad. Si bien este hecho es imposible, sin pensar después en la invasión de Francia. No podemos permitir que se repita lo de Checoslovaquia. Habrá guerra. Mientras se planifica un incidente que pueda justificar la intervención en Polonia, siguiendo la práctica habitual de los nazis, el 23 de agosto de 1939, el gobierno del Tercer Reich firma un pacto de no agresión con Rusia. En palabras de Hitler: ahora Polonia está como yo quería. Solo temo que en el último momento se me pida que desista de la invasión. Esta petición la recibió en dos ocasiones, una del Papa Pío XII y otra por parte del presidente Roosevelt. Finalmente nos han pedido una garantía de que las Fuerzas Armadas alemanas no ataquen,
y sobre todo no invadan el territorio y las posesiones de las naciones independientes europeas, entre las que se encuentran Finlandia, Holanda, Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Portugal, España, Liechtenstein, Luxemburgo, Polonia. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia y con ello iniciaron una nueva guerra mundial. Francia e Inglaterra actuaron en base a los compromisos firmados con el gobierno polaco de ayuda mutua y declararon la guerra a Alemania. Los ataques masivos de la Luftwaffe sobre las ciudades y pueblos polacos fueron continuos. Hitler, según las notas de su ayudante, dijo: La destrucción de Polonia estaba incluida en el programa propagandístico que seguía su curso desde el inicio de la guerra. No sintáis pena, adoptad una actitud brutal. Como de costumbre, antes del ataque, Hitler comunicó al mundo: Durante los meses turbulentos de los pasados años, la amistad entre Polonia y Alemania ha sido uno de los hechos reafirmados en la vida política europea. 30 de enero de 1939, Adolf Hitler. El camino de la destrucción empezó en Polonia, pero pronto cruzó toda Europa, y cada nueva agresión se basaba en el principio de Hitler de que en la guerra la victoria es lo único que importa, no los medios ni el derecho. Se ha tomado la firme decisión de mantener la paz entre Alemania y Dinamarca en todas las circunstancias. 31 de mayo de 1939, von Ribbentrop. El 9 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Dinamarca. El gobierno del Reich ha decidido que ante las buenas relaciones existentes entre Noruega y Alemania, bajo ninguna circunstancia se transgredirá la inviolabilidad y la integridad del Estado noruego. 2 de septiembre de 1939, Imperio Alemán. El 9 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Noruega. Aseguro a los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo que Alemania no violará su neutralidad. 6 de octubre de 1939, Adolf Hitler. El 10 de mayo de 1940, las tropas alemanas invadieron Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Establecemos firmes relaciones de confianza entre Alemania y Yugoslavia que representa un factor de calma en un continente que se hunde. Esta paz es el objetivo de todos con el fin de crear un mundo verdaderamente constructivo. 1 de junio de 1939, Adolf Hitler.
El 6 de abril de 1941 las tropas alemanas invadieron Yugoslavia. Al principio, esta forma de actuar de los mandatarios del Tercer Reich tuvo éxito, y en 1941 habían ocupado la mayor parte de Europa. La ambición de conseguir cada vez más poder y someter al mundo entero les hacía continuar. Pero dos de las naciones más poderosas del mundo, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, frenaban el deseo de supremacía mundial de los nazis. Para Hitler, tenían que ser dominadas en el menor tiempo posible, por lo que Alemania pide la cooperación de sus socios del este y del sur. En Berlín, trazaron las líneas maestras del nuevo orden mundial. Al pacto del eje Roma-Berlín se le sumó Japón, y entre todos ellos acordaron el reparto de los 5 continentes. Italia tendría el Mediterráneo, Japón, Oriente, y para Alemania quedaba el resto del mundo. En junio de 1941, violando el pacto de no agresión, Hitler envió a su ejército para que conquistara los territorios soviéticos, tal y como había programado. Como de costumbre, no hubo declaración de guerra. El líder nazi había dicho, hoy Alemania, mañana el mundo. Y en esta ocasión, para él, debía de ser mañana. Por tierra se avanzó hacia el este y por aire se castigaba al oeste, ya que en esos momentos el acusado Göring continuaba enviando todas sus fuerzas aéreas disponibles contra las ciudades y la población de Gran Bretaña. Hitler había dicho al inicio del Reich, haré volar sus ciudades. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses, siguiendo el sistema de sus socios alemanes, atacaron a los Estados Unidos también sin declaración previa de guerra. Las bombas japonesas cayeron sobre Pearl Harbor, extendiendo el conflicto al Pacífico. El nuevo orden mundial seguía su curso a través del camino de la Segunda Guerra Mundial. En nombre de la URSS, el general Rudenko presenta los cargos 3 y 4 contra los acusados que incluyen la Comisión de Crímenes de Guerra en Alemania y en todos los países ocupados por Alemania. Los conspiradores nazis cometieron crímenes contra los ejércitos enemigos, contra prisioneros de guerra y contra civiles en los territorios ocupados. Ellos creían en la barbarie de la guerra total y se consideraban libres para quebrantar los dictados del derecho internacional o las costumbres establecidas durante siglos para los periodos de guerra. Sus crueles políticas fueron prescritas con directivas, como esta del general Reinecke del alto mando alemán.
Un buen soldado debe prescindir de cualquier tipo de amabilidad hacia su oponente. La resistencia activa o pasiva debe ser inmediatamente sometida por la fuerza de las armas. A los prisioneros de guerra que intenten escapar se les debe disparar sin previo aviso. No se harán disparos de advertencia. Más pruebas de esta política salvaje llegan de oficiales de la Gestapo y de las SS. Existían en los campos de prisioneros en el frente oriental pequeños equipos de miembros de la Gestapo o de las SS que tenían entre sus obligaciones más importantes la de clasificar y elegir a los prisioneros de guerra que debían ser ejecutados. La carta del acusado Rosenberg al acusado Keitel en 1942 lo señala claramente. Una gran parte de los prisioneros de guerra soviéticos han resultado muertos por las inclemencias del tiempo o ejecutados porque no podían continuar la marcha en el estado en que se encontraban. A los prisioneros no se les facilitaba un lugar donde refugiarse, ni tampoco se les proporcionaban instrumentos para cavar agujeros o cuevas. No hubo oposición alguna a este tratamiento que violaba la Convención de Ginebra. La respuesta de Keitel a este memorando fue: Estamos luchando por la destrucción de una ideología, por lo tanto apruebo medidas extremas. Esto queda demostrado en el testimonio del general Erwin Lahousen, que asistió a un congreso en el que los crímenes contra la población eran planeados con antelación por los conspiradores nazis. ¿Podría explicar cuál era su misión en este congreso? Primero, yo era comandante a las órdenes de von Ribbentrop y estaba encargado concretamente de lo que se refiere a la región polaca. Segundo, este congreso establecería una serie de medidas destinadas al proyectado exterminio de la inteligencia polaca y de todos aquellos considerados representantes del Movimiento Nacional de Resistencia. También se determinó cómo responder a las críticas que el mundo entero, tarde o temprano, nos haría por la intervención armada. El acusado Hans Frank, como gobernador de Polonia, fue otro de los conspiradores condenado por dirigir asesinatos en masa. Estas son sus palabras. Aprovechándonos de la atención que se estaba prestando al frente occidental, llevamos a cabo una serie completa de actos de fuerza en la zona oriental. Pero estas estrategias no se limitaban a la zona oriental. Se efectuaban en todas partes. Hay pruebas en el pueblo de Oradour-sur-Glane, en Francia. Más evidencias en la ciudad de Bande, Bélgica. Y en las catacumbas de San Calisto, Italia, donde 350 rehenes fueron exhaustivamente incluidos en una lista y sistemáticamente asesinados. Aquí están las pruebas.
Además tenemos el ejemplo en la ciudad de Lidice, Checoslovaquia, donde en venganza ciega por el asesinato del general de las SS, Reinhard Heydrich, en ese momento protector de Bohemia y Moravia, los nazis mataron a todos los hombres de la ciudad y enviaron a las mujeres y niños como esclavos a Alemania. Pero como no fue suficiente, los soldados alemanes de los destacamentos más próximos fueron trasladados con órdenes de hacer desaparecer por completo el pueblo más cercano. Este fue el ejemplo nazi para todas las zonas ocupadas. Más terribles todavía eran los campos de concentración, que desde el principio habían dado a los conspiradores un arma clave contra cualquier tipo de oposición. Los antinazis alemanes fueron las primeras víctimas, y con la guerra su número se multiplicó para alojar a ciudadanos de todas las naciones de Europa. Su destino es descrito por el testigo Rudolf Höss. Yo estaba al mando de Auschwitz el 1 de diciembre de 1943 y estimo que al menos 2,5 millones de víctimas fueron ejecutadas y exterminadas en las cámaras de gas e incineradas. Al menos otro 500,000 murieron de hambre y enfermedades, sumando un total de 3 millones. Included among the executed and burned were approximately 20,000 Russian prisoners of war. Entre los ejecutados e incinerados había aproximadamente 20,000 prisioneros de guerra rusos que fueron transportados a Auschwitz y unos 100,000 judíos alemanes y otros ciudadanos de Holanda, Francia, Bélgica, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Grecia y otros países. Hungary, Czechoslovakia, Greece and other countries. Experimentos médicos eran procedimientos habituales en muchos campos de concentración. Estos incluían la reducción de la temperatura corporal hasta los 28 grados para realizar pruebas de tensión, ensayos con veneno y enfermedades contagiosas e incluso pruebas de esterilización. La destrucción bajo órdenes militares de pueblos enteros, un auténtico genocidio directamente relacionado con el derecho que los nazis se adjudicaban de arrasar cualquier tipo de oposición a su régimen. Mañana el mundo vivirá mejor. En nombre de la República Francesa, el señor François de Menthon presenta los últimos cargos de este juicio. Todos los acusados cometieron crímenes contra la humanidad, incluyendo el asesinato y persecución de toda la gente opuesta al partido nazi y el sometimiento a esclavitud, explotación y deportación de los civiles. La política de trabajos forzados era responsabilidad del acusado Fritz Sauckel, quien admitió: de los 5 millones de trabajadores llegados a Alemania, ni siquiera 200,000 vinieron de forma voluntaria. Los trabajadores recibían un tratamiento brutal y vejatorio, ya que el mismo Sauckel ordenó: todos los hombres deben ser alimentados, hospedados y tratados de modo que se les explote al máximo con el mínimo gasto. Y el acusado Bormann añadió: por lo que respecta a los trabajadores, si no los necesitamos, pueden morir. La esclavitud solo fue un aspecto de la explotación nazi. En 1942, el acusado Göring, en una charla con las autoridades alemanas que gobernaban los territorios ocupados, dijo: sabe Dios que no sois enviados a trabajar por el bienestar de la gente que gobernáis, sino para explotarles al máximo, con el fin de que los alemanes podamos vivir mejor. No os preocupéis por la explotación de los extranjeros, es constante a lo largo de los años. Además, tenemos previsto todo lo que se espera sustraer de los países ocupados y no sirve de atenuante que afirméis que vuestra gente pasa hambre.
Pero no solo los extranjeros sufrieron los crímenes nazis contra la humanidad. El acusado Wilhelm Frick, como ministro del Interior, dirigía un programa cuyo objetivo era apresar a todos aquellos alemanes que padecían enfermedades mentales o sin cura. Los denominaron pobres diablos, y miles de ellos fueron enviados a instituciones especiales, donde murieron. Las evidencias prueban que fueron asesinados, porque eran inútiles para los planes del Tercer Reich. Pero quizá el peor crimen contra la humanidad fue el que cometieron contra los judíos. Una campaña de odio y asesinatos que llega a extremos insospechados de crueldad y barbarie. Los ciudadanos de Alemania son únicamente aquellos de sangre alemana, deseosos de servir a Alemania y al Reich. Los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana quedaron prohibidos. El general Stroop, a cargo del gueto de Varsovia en 1943, había aprendido bien las instrucciones nazis. En un informe secreto afirmaba: las SS del Reich ordenaron el 23 de abril de 1943 la limpieza del gueto con toda dureza. Por tanto, se decidió destruirlo por completo. Los judíos salían de las casas como ratas, aunque algunos permanecían en los edificios, ardiendo y saltaban por las ventanas cuando el calor se hacía insoportable. Pero como esto no fue suficiente durante una semana, se lanzaron bombas de gas y granadas dentro de las viviendas y los judíos, que aún conseguían salir con vida, eran asesinados. Las persecuciones continuaron y los métodos se recrudecieron. Poco a poco, los nazis intentaban llegar a lo que ellos llamaban la solución final, la exterminación final de los judíos en Europa. Hoss describe bien el proceso. Teníamos 2 médicos de las SS en Auschwitz para examinar a los prisioneros que entraban. Estos debían pasar ante los médicos, que decidían quiénes eran enviados al campo y quiénes iban directamente a las plantas de exterminio. Los niños más pequeños eran exterminados indiscutiblemente, ya que eran incapaces de trabajar. Se les debía hacer creer que entrarían en un proceso de desinfección. Se tardaba de 3 a 15 minutos en matar a la gente en las cámaras de gas. Dependía de su estado de salud. Sabían cuándo estaban muertos porque cesaban sus gritos. Normalmente esperaban media hora para abrir las puertas y retirar los cuerpos. En ese momento, un grupo designado especialmente recogía los anillos y extraía los dientes de oro de sus cuerpos. La mayoría de ese oro era enviado a cajas secretas del Banco del Reich en Frankfurt y Múnich, banco que presidía el acusado Walter Funk.
El responsable del Frente de los Trabajadores, Robert Ley, sabía que 6 millones de judíos murieron en la solución final y afirmaba: con el antisemitismo violábamos las órdenes básicas de la creación de Dios. Es duro admitir errores, pero la completa existencia de nuestra gente estaba en entredicho. Ahora ustedes deben tener el coraje de acusarnos de antisemitas. El propio acusado Funk dijo ante este tribunal: nos hemos permitido cometer hechos terribles. Pasarán 1000 años y la culpa que pesará sobre los alemanes no se habrá borrado. La acusación acaba aquí. Se inicia el turno de la defensa. Llamaron a 61 testigos y presentaron 38.000 archivos para ayudar a los acusados. Además, incluyeron 136.000 documentos en defensa de las SS, 10.000 para la SA, 7.000 para la ST, 3.000 documentos para el personal de RKW y 2.000 para la Gestapo. Los abogados habían sido seleccionados personalmente por los acusados. Muchos eran conocidos abogados alemanes. Cada uno de ellos se puso en pie para declarar la inocencia o no de sus clientes. Algunos les eximen de toda culpa, puesto que sus representados, según ellos, no tuvieron una gran influencia en aquellos asuntos que interesaban a Hitler, y ello les eximía de culpa en las decisiones tomadas relativas a la guerra y la paz. Todos los abogados prepararon cuidadosamente la defensa de sus clientes. Se les acusaba de cumplir los mandatos de asesinar, de hacer fuertes campañas en favor de la xenofobia, así como al desprecio de la vida. La guerra como arma para la expansión alemana. Sus argumentos fueron que ellos recibieron órdenes del Führer de que se debían cometer los asesinatos, pero a través de sus subordinados. No se les pedía que lo hicieran personalmente. Hitler representaba la máxima autoridad y el libro Mi lucha contenía su ideología de gobierno y partido. Nadie podía oponerse al poder de ambos. El siguiente es Ernst Kaltenbrunner. Está usted acusado de establecer el campo de concentración Mauthausen y de visitar e inspeccionar ese campo regularmente. El testigo ha afirmado haberle visto a usted comprobando las cámaras de gas y poniéndolas en funcionamiento. La acusación está equivocada. Cada campo de concentración en el Reich, por lo que yo sé, fue creado por Himmler a través de Paul Hauser, del SS Obergruppenführer. A continuación se permite a la acusación interrogar a los acusados. Alfred Rosenberg, ministro de los Territorios Ocupados. ¿Obligó usted por la fuerza a ciudadanos libres a abandonar sus hogares e ir a Alemania a trabajar para el Estado alemán? Es cierto que se usó la fuerza, y no se puede negar que se utilizaron procedimientos terribles. Erich Raeder, jefe de la Marina de Guerra. El 23 de mayo de 1939, en la Cancillería del Reich, Hitler dijo que les había adoctrinado sobre la situación política y que la decisión de atacar Polonia a la primera oportunidad estaba tomada. ¿Todavía piensa que no tenía intenciones agresivas? Lo creí durante bastante tiempo, puesto que, como ha dicho el general Jodl, el problema checo se había resuelto de forma puramente política. Hitler esperaba resolver el asunto polaco sin lucha,
Lo creí hasta el momento de su ocupación. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando del ejército. Ayer su abogado le presentó esta orden fechada el 16 de septiembre de 1941. Decía que era necesario tomar inmediatamente medidas crueles y que las vidas de los prisioneros del Este carecían absolutamente de valor. ¿Recuerda usted la idea básica de la orden? ¿Que las vidas humanas no valen nada? Por favor, responda a la pregunta. ¿Usted firmó esta orden con esa afirmación? Sí. Alfred Joll, consejero de Hitler en asuntos estratégicos. ¿Recuerda usted algún motivo que provocara la alta mortalidad que existía entre los prisioneros soviéticos? Yo desconocía el motivo de estas muertes masivas, pero según parece era totalmente incorrecto. Eso es lo que creo. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. ¿Está usted diciendo al tribunal que desconocía las efectivas medidas criminales que se aplicaban en Austria? Les repetiré que no sabía nada sobre medidas militares y que si hubiese sabido algo, no vería motivo para no decirlo. Pero, de hecho, los días previos y posteriores a la reunión de Hitler y Schicknig, yo estaba muy ocupado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y apenas pude prestar atención al problema austriaco. Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe de la Luftwaffe. Al final de la reunión usted dijo las siguientes palabras, ¿verdad? Los judíos alemanes deben pagar como castigo 41 billones de marcos. Entonces los cerdos no cometerán más crímenes. Así es. ¿Sigue afirmando que ni usted ni Hitler conocían la política de exterminio de los judíos? Ya he dicho que solo aproximadamente conocí hasta qué punto esta tuvo lugar. Usted desconocía hasta qué punto, pero ¿sabía que había una política con el objetivo de eliminar a los judíos? No. Desconocía la eliminación de los judíos. Pero sabía que ciertos abusos estaban teniendo lugar. Albert Speer, ministro de Armamento. Usted estaba presente el 23 de abril de 1945, cuando Hitler recibió un telegrama de Göring sugiriendo que le cediese el poder. ¿Qué dijo Hitler en aquella ocasión? Hitler estaba muy nervioso por el contenido de aquel telegrama y expresó su preocupación y sus reservas sobre Göring. Dijo que hacía tiempo que sabía que Göring le iba a fallar, que era un corrupto y un drogadicto. Era típico de Hitler enfrentarse así a los problemas y continuó diciendo que Göring podría negociar la rendición, puesto que ya no tenía demasiada importancia quién se encargase de eso. Era su forma de expresar la falta de preocupación que le quedaba por la nación alemana. Göring, indignado por lo que estaba oyendo, se levantó y dijo: ¿Cómo me hubiera gustado que los alemanes aquí presentes hubiesen limitado su defensa a 3 palabras? ¡Chúpame el culo! Tras varios meses de interrogatorio, algunos acusados hicieron su intervención final ante el tribunal. Hans Frank, gobernador de Polonia desde 1939. Hablo desde mis más profundos sentimientos y con la experiencia de 5 meses de juicio. Ahora es cuando he conocido la extensión de las atrocidades cometidas y siento una terrible culpa. Cuando me enteré de estas medidas de terror y violencia contra los judíos y otros seres humanos, sufrí un ataque de nervios. Walter Funk, ministro de Economía y presidente del Banco del Reich. Entonces vino a mi mente con toda claridad que la catástrofe había seguido su curso hasta culminar en las terribles atrocidades por las que estamos encarcelados aquí. Sentí una gran vergüenza y culpabilidad en aquel momento. Lo mismo siento hoy, pero ya es demasiado tarde. Baldur von Schirach, jefe de la Juventud del Imperio. Es culpa mía haber ayudado a un hombre para que cometiera millones de crímenes. Horace Schacht, ministro de Economía. Todo lo que prometió a los alemanes no lo cumplió.
Prometió las mismas oportunidades para todos los ciudadanos sin importar su procedencia. Prometió luchar contra las mentiras políticas y, junto con el ministro Goebbels, no hizo más que extender las mentiras y el fraude político. Liberó a los criminales e impuso el terror. Hizo cualquier cosa excepto mantener sus promesas. Engañó al mundo, a Alemania y a mí. De nuevo Speer. Lo tremendo de este régimen totalitario solo se me hizo patente cuando nos acercábamos a su final. En este juicio he visto solo a una serie de personas que cumplieron las órdenes dadas por otras sin dudar. Por eso este juicio puede contribuir a prevenir que algo así pueda eventualmente ocurrir en el futuro y ayudar a establecer las bases para una mayor cooperación humana. Keitel. No hice nada por evitar lo que debió ser evitado. Esa es mi culpa. Solo quisiera decir que acepto la responsabilidad de los actos de Estado y la indignación que me producen sus desastrosos métodos. Espero que las terribles consecuencias de esta guerra traigan a los alemanes un futuro mejor dentro de la comunidad de naciones. Frank. Convocamos a los alemanes, ya que éramos sus representantes, a tomar un nuevo camino confiando en la justicia divina. Ellos quisieron seguirlo y también muchas otras personas de este mundo. El último acusado en hablar es Hans Fischer, director de las fuerzas de inteligencia del Departamento de Prensa del Ministerio de Propaganda. Ustedes, los que nos acusan, no esperaban nada bueno de Hitler y están asombrados por la extensión de lo que realmente ha ocurrido. Pero a pesar de entender su indignación, nosotros esperábamos algo bueno de Hitler y fuimos traicionados. Finalmente, ambos, la defensa y la acusación, resumen sus argumentos ante el tribunal. Solo por la conciencia del mundo, este órgano supremo de la humanidad debe tener no solo autoridad real, sino moral. El veredicto debe estar avalado por una confianza general y permanecer por encima de las partes. En nombre de los Estados Unidos de América, Jackson hace su alegato final. Según el testimonio de cada acusado, estos hombres no son culpables. Obedecían las órdenes, pero ninguno las daba a sus subordinados. Si les creemos, aceptamos una descripción ridícula del gobierno de Hitler. Según ellos, el gobierno se componía de un líder, número 2, que nunca sospechó del programa de exterminio de los judíos, aunque aceptó con su firma las medidas adoptadas. Un tercer hombre sencillo, de clase media, que transmitía las órdenes de Hitler sin ni siquiera leerlas, como un cartero o un repartidor. Un ministro de Asuntos Exteriores que no sabía nada de asuntos exteriores, ni siquiera de política exterior. Un comandante en jefe del ejército que trasladaba las órdenes a las Fuerzas Armadas y no tenía ni idea de los resultados de lo que estaba poniendo en práctica. Un jefe de seguridad que da la impresión de que las funciones de las SS, la Gestapo y la SD eran algo así como unos cuerpos que dirigían el tráfico. Un ideólogo del partido que no tenía ni idea de la violencia que su ideología estaba desencadenando en el siglo XX. Un gobernador general de Polonia que reinaba, pero no gobernaba. Un editor cuyo trabajo era publicar repugnantes mentiras sobre los judíos, pero que desconocía que alguien las estuviese leyendo.
Un ministro del Interior que no tenía ni idea de lo que pasaba en su propia oficina, mucho menos en el Departamento del Interior, y nada en absoluto sobre el interior de Alemania. Un presidente del Banco del Reich totalmente ignorante de lo que ocurría fuera de las paredes de su banco. Decir que estos hombres no son culpables sería tanto como decir que no ha habido guerra, ni muertes, ni crímenes. En nombre del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sir Harley Shawcross hizo su alegato final. Este juicio debe convertirse en una piedra angular en la historia de la civilización, no solo marcando la victoria final de la razón sobre la maldad, sino también convenciendo a la gente corriente del mundo de que los individuos deben preceder al Estado. El Estado y la ley están hechos para el hombre. Aquí demostraremos que se puede alcanzar una justicia completa y una mayor dignidad, estando la ley por encima de ambos. En nombre de la Unión Soviética, el general Rudenko expone su argumento final. Si preguntamos, ¿han sido probados ante el tribunal los cargos contra los acusados? ¿Son culpables? Solo hay una respuesta. Sus crímenes han sido demostrados. Ni las declaraciones de los acusados, ni los argumentos de las defensas han podido cambiar las graves imputaciones de las que se les acusa. Es imposible hacer desaparecer los acontecimientos que realmente ocurrieron. La verdad no puede ser cambiada. Ese es el verdadero significado de este juicio. Este es el resultado duradero de nuestro largo y agotador esfuerzo. En nombre de la República Francesa, el señor Champetier hace su alegato final. Cuando este juicio internacional concluya y los principales criminales de guerra estén sentenciados, nosotros volveremos a nuestros países. La suerte de estos hombres recae enteramente sobre vuestra conciencia. Nuestro trabajo ha concluido. Ahora son ustedes los que en el silencio de sus deliberaciones deben escuchar la voz de la sangre inocente que llora pidiendo justicia. Se levanta la sesión hasta que el jurado termine sus deliberaciones. Sus señorías Lord Geoffrey Lawrence de Gran Bretaña, Francis Biddle de Estados Unidos, Henri Dondier de Bavre de Francia y el general Nikitchenko de la Unión Soviética preparan un veredicto que se basará en la opinión de la mayoría. El 1 de octubre de 1946, el veredicto es leído por el juez Lawrence, presidente del tribunal. Las organizaciones NSDAP, las SS, la SD y la Gestapo son encontradas culpables. El alto mando, la SA y el gabinete del Reich son considerados no culpables. En cuanto a los individuos, Hermann Wilhelm Göring, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Condenado a morir ahorcado. Rudolf Hess, culpable de conspiración y crímenes contra la paz. Condenado a cadena perpetua. Joachim von Ribbentrop, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Condenado a morir ahorcado. Wilhelm Keitel, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Condenado a morir ahorcado. Ernst Kaltenbrunner, culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
condenado a morir ahorcado. Alfred Rosenberg, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Hans Frank, culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Wilhelm Frick, culpable de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Julius Streicher, culpable de crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Walter Funk, culpable de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cadena perpetua. Hjalmar Schacht, no culpable de estos cargos, liberado. Karl Dönitz, culpable de crímenes contra la paz y crímenes de guerra, condenado a 10 años de prisión. Eric Raeder, culpable de conspiración, crímenes contra la paz y crímenes de guerra, condena, cadena perpetua. Baldur von Schirach, culpable de crímenes contra la humanidad, condenado a 20 años de prisión. Fritz Saukel, culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Alfred Joll, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Franz von Papen, no culpable de estos cargos, liberado. Albert Speer, culpable de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a 20 años de prisión. Konstantin von Neurath, culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a 20 años de prisión. Arthur Seid Inquart, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. Hans Friese, no culpable de estos cargos, liberado. Martin Bormann, juzgado en ausencia, culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenado a morir ahorcado. El juicio ha terminado. Goering elige morir por su propia mano. Los otros 10 esperan ser ajusticiados. En Nuremberg, las gentes del mundo averiguaron por qué, pero Nuremberg es más que una respuesta a la pregunta. Como dijo el fiscal Jackson, este juicio es parte del gran esfuerzo para hacer la paz más segura. Constituye un tipo de acción jurídica que asegura que aquellos que inicien una guerra pagarán por ello personalmente. 22 tomos y 14.638 páginas quedan en la historia como una advertencia a los ciudadanos del mundo para que no se dejen arrastrar por todos aquellos partidarios de las guerras agresivas o preventivas.